Buenas, acá desde Estilo Negro saludándolos y en esta oportunidad para compartirles todo un tour que tuvimos la suerte de hacer con Jason Smith, uno de los ingenieros y desarrolladores de Ceramic Speed en Estados Unidos, y gracias ni más ni menos que a Bike Company, Guido Morales, Pablo Carabel y toda la gente de Argentina que consiguió abrirme las puertas para poder disfrutar esto. Y bueno, ahora mi deber compartirlo con todos los que tengan ganas de verlo y aprender un poco del tema. A lo largo del video voy a ir traduciéndolo más fielmente y agregando anotaciones para que podamos todos entender de qué se trata lo que propone Ceramic Speed, y vamos a ir mostrando los distintos componentes que construyen, fabrican y desarrollan, de las transmisiones, de las cadenas, de lubricantes, y nos vamos a ir, dando cuenta el nivel de compromiso que tienen con la eficiencia de transmisión, y lo OBSE en el sentido positivo que son, para que tratemos de ir más rápido con el mismo nivel de esfuerzo. Bueno, ahora nos van mostrando distintas cosas que hacen, y de lo último que tienen son estas rueditas de cambio que se construyen en impresora 3D en titanio. Es lo último de lo último, ya está en el mercado, pero es muy exclusivo aún, todavía no se masificó. Eso que pueden ver, para que tengan idea del nivel de precisión con el que trabajan, son rodamientos que construyen para la NASA. Esto por ahí muchos hemos visto en distintas bicicleterías, es como un stand donde muestra el nivel, un rodamiento común con respecto a un rodamiento de cerámica. Esto es lo último que tiene también, rueditas de cambio de 19 dientes. Ya explicaremos por qué buscan que el diámetro sea mayor de la rueda, y los componentes de la fricción de la cadena relacionados. Acá vemos una bola de acero de un rulimán común contra una bola de cerámica, de todos los rodamientos de Ceramic Speed. Es como 10 veces más dura. Ahí lo pueden ver en la imagen, que es bien gráfica al respecto. No solo da durabilidad y calidad en el rodamiento, hay también la comparación entre un rulemán común de ruedas de acero y un rulemán de bolas de cerámica. También nos mostraron un montón de cosas que no podemos compartir por cuestión de que son así como top secret, porque está en desarrollo y demás, pero más que interesante. Ahora ya nos metemos en la parte de laboratorio, distintos testeos de eficiencia de materiales, lubricantes, etc. No solo es súper interesante, toda la tecnología que tienen en cuanto a fricción, rodamientos, etc., sino que también toda esta gente tuvo que desarrollar, y es lo que estamos un poco mostrando en las imágenes, sus propias máquinas de testeo y evaluación de su tecnología en rodamientos, porque no existe nada de esto, no hay balanzas o milímetros o calibres. Entonces tuvieron que desarrollar toda la tecnología para testear su propia tecnología, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Para que tengamos idea del nivel de compromiso y de obsesión que tienen, esta máquina, que es para medir transmisiones y cadenas, mide hasta 0,5 watts de diferencia. O sea, puede sacar esa diferencia entre una u otra transmisión, cadena. También lo usan para probar distintos diámetros de corona, de lo que ya vamos a hablar, por lo que ellos usan el OSPW, que es la ruedita de cambio súper grande, dicho en argentino. Tienen otra máquina que vamos a mostrar más adelante, que usan para medir rodamientos, o sea, rulemanes, dicho en criollo, hasta 0,1 watt, o sea, hasta una décima de watt de diferencia puede medir esa máquina. Este es el nivel de precisión con el que trabajan, y acá vamos a introducir el concepto de ganancias marginales, o marginal gains, como dicen en inglés, que es como sumar de a medios por ciento, de a 1%, y la diferencia que termina siendo al final del día por una diferencia del 5% acumulado. Y ya nos vamos metiendo como en lo más específico, o en el dato duro del asunto. En este caso me estaba explicando todo lo que tiene que ver con la fricción de la cadena. Ellos hablan de 3 componentes determinantes en la fricción de la cadena. El primero es la cantidad de tensión, que eso es lo que generamos con la fuerza de nuestras piernas, pero hay variables físicas que pueden alterar lo que es el tamaño de la corona,
Yo le pregunté si un plato, esto que se habla como un mito de que el plato 55 va mejor que el 53 y demás, y me dijo que sí, que no es un mito y está directamente relacionado con el componente, digamos, con el inciso 2 de la fricción de la cadena, que es la flexión y la cantidad de flexión. Entonces, si aisláramos o miráramos atómicamente, digamos, un eslabón de cadena en relación con el que le sigue, cuanto menos ángulo de flexión hay, menor cantidad de fricción va a haber. Esto es, obviamente, porque el ángulo cuanto más recto, digamos, menos cerrado, puede transmitir mejor fuerza, sino que también, si lo pensamos, la cadena antes de entrar en la corona viene recta y al entrar en la corona se tiene que flexionar y cuando sale de la corona tiene que volver a enderezarse. Todo esto es un movimiento contrainercial, si se entiende el término, y lo voy a poner en relación con un rodamiento. Un roulement siempre va a rodar hacia el mismo lado. Una vez que rompe la inercia primera, ya está rodando. En cambio, en la cadena le vamos a pedir que se flexe y se enderece, que se flexe y se enderece un montón de veces por cada vuelta de pedal. Entonces, cuanto más chico es el nivel de flexión que le pedimos, menor fricción va a haber. Entonces hasta ahí vamos con cantidad de tensión y cantidad de flexión. El tercer componente es la cantidad de veces que se tiene que flexionar, que sería la RPM. Lo que ganamos con una corona más grande es que se flexione menos, por ende que disminuya la tensión. Lo que no podemos alterar es la cantidad de veces que se flexionan, porque va a depender de la RPM. Pero ya estamos teniendo dos componentes positivos contra uno negativo y lo terminan como ganando, sería. Por esto mismo es que también buscan las rueditas del cambio que sean cada vez más grandes y pasaron del 17, ahora lo último que han sacado es en 19 dientes. Y bueno, en la búsqueda esta eterna de la eficiencia de transmisión, no les alcanzó con todo lo que hacen, sino que desarrollaron una bici con un sistema de transmisión totalmente nuevo. Algunos habrán visto imágenes por ahí por internet de Eurobike y tuvimos la suerte de ver, bueno, acá tienen algunas de las piezas de impresora 3D. Todo este proyecto estuvo desarrollado de principio a fin en Estados Unidos, acá en Boulder, Colorado, en conjunto con la Universidad de Colorado y Ceramic Speed. Hicieron desde el principio hasta el final la bici que todos vimos en Eurobike. Esta bici que tiene la transmisión alterada y es, para que tengan una idea o números, datos duros para comparar, un grupo Dura Ace de fábrica, y esto todo testeado acá con los aparatos de ellos, da entre el 95 y 96% de eficiencia de transmisión. O sea, si yo genero 100 watts, transmito al piso y a la rueda 95 a 96 watts. Un grupo Ceramic Speed, todo armado, tope de gama, bien instalado y demás, da 97 a 98% de eficiencia de transmisión. Esta transmisión nueva que desarrollaron da el 99% clavado, porque lo testearon todo acá adentro, después construyeron la bici, testearon la bici y eso es lo que da. Todavía falta cerrar la patente y un buen tiempo para que, no sé, ojalá algún día podamos acceder a usar este tipo de bicis. Pero bueno, nada, es como estar en el laboratorio de la NASA, digamos, y ver qué es lo que se está construyendo y fabricando, que por ahí dentro de 10 años con suerte podamos todos usar y acceder. Ahí yo le pregunté sobre el peso, ya me había dado todos los números de eficiencia y me dice, mira, ponete una cadena, más un cambio, más los shifters, más las palancas, más todo en la mano, y no tiene ni punto de comparación con todas estas piezas impresas en titanio en 3D. Nada, la verdad que es una locura y súper alegre de haber podido verlo y vivirlo ahí en vivo. Otra máquina de testeo que también desarrollaron ellos, la traducción sería algo así como la sucia. Ahí la tenían medio desmontada porque estaban moviendo algunas piezas, pero lo que hacen acá es probar las cadenas y los lubricantes con distintos elementos de la naturaleza. O sea, ponen una maquinita, una lástima no la tuvieron armada, pero se los cuento igual.
ponen una maquinita sobre la línea de la cadena que le va tirando arena, tierra, agua y van probando sobre 5 horas, 10 horas, 100 horas, eficiencia, durabilidad, desgaste, etcétera, tanto del material en sí de la cadena como de la respuesta de los lubricantes y distintos lubricantes con esos elementos. Y acá entramos de lleno en el lubricante UFO que desarrolló el mismo Jason, quien tuve la suerte que nos haga el tour. Y acá lo que nos muestra es una cadena Ceramic Speed que sale 100-120 dólares en el mercado. Viene con el tratamiento químico ya y el lubricante de ellos, que los que la han usado, tenido o visto, es una suerte de talco, si tendría que describirlo con algún otro elemento. Y la diferencia de la característica es que es seco. ¿Por qué es seco? Y esto tiene directamente relación con la máquina anterior, es esto, porque no se pega nada de mugre, digamos. Esta es la mayor diferencia de los lubricantes y es lo que ellos se dieron cuenta y lo que buscan desarrollar. El tema es el siguiente: una cadena de estas dura más o menos 400, 600 kilómetros, creo que llegaron a llevarla a ese kilometraje, y sale 120 dólares. Entonces se rompieron la cabeza pensando en cómo hacer para que nosotros, usuarios comunes en casa, no tengamos que gastar eso para cada carrera y desarrollar un lubricante que nos brinde las mismas o lo más parecido en rendimiento de transmisión a esa cadena con el tratamiento que ellos mandan de fábrica. Acá es donde nace el aceite este UFO, que está hecho por 10 componentes distintas ceras, distintos polímeros y distintos, la traducción sería transportadores, carriers, eh, que hacen que tenga casi la misma eficiencia que una cadena UFO. Lo más importante para la aplicación del lubricante UFO es la limpieza de la cadena, y ahí es donde le pregunté y nos muestra cómo limpian y cómo funciona el aceite. Resumiendo corto, para limpiar es un solvente de pintura tipo thinner, sería en Argentina. Primero mucho pincel, que se vea totalmente limpia, y sacarla de ahí, secarla y después pasarle alcohol. Así se evapora cualquier cosa que haya quedado adherida y queda la superficie del metal de la cadena súper expuesta. Sobre esto, aplicar el lubricante UFO a una temperatura de más o menos 25 grados. ¿Por qué es esto? Porque la viscosidad que se da en esa temperatura hace que penetre en todos los bujes y en todas las caras de fricción que tiene un eslabón de cadena. Después toda la parte líquida que vemos ahí cuando lo aplica sobre el cartón se evapora y solo quedan los componentes sólidos lubricantes, que es lo que veíamos antes en el papel de aluminio, que si uno lo toca es como la chorreadura de cera de una vela. Entonces, esto nos lleva de algún modo a justificar el valor, porque por ahí, si alguno ha visto en una bicicletería, un lubricante UFO sale 70 a 80 dólares, contra cualquiera de las otras marcas, Finish Line, bueno, no vale la pena mencionar, Skirt en este caso, sale 15, 20 dólares como mucho. Entonces se vuelve muy difícil de ahí en la góndola, digamos, entender por qué la diferencia de precio. Cada botella de UFO nos trae más o menos para hacer 15 aplicaciones, o sea, para tener 15 cadenas UFO. Si una cadena UFO sale 120 dólares y con una botella podemos hacer 15 aplicaciones, la cuenta rápida me da algo como que tenemos, son 15 por 120, como 1.800 dólares que estaríamos teniendo en cadenas en una botella UFO. La mayor diferencia, y esto todo testeado de laboratorio, digamos, en condición ideal, es que, por ejemplo, el segundo mejor es el Skirt, el blanco ese que muestran ahí, da medio watt de diferencia en condición ideal, o sea, sobre una cadena limpia, seca, etc. A las 2 horas de rodarla, da 1,5 puntos de diferencia, o sea, 1,5 watts. Y esto no para de mejorar respecto a Ceramic Speed en la medida pasa más tiempo y más kilómetros. O sea, la eficiencia aumenta en la medida pasa el tiempo. ¿Por qué? Por la componente seca que tiene como lubricante. Por eso es muy importante la limpieza y la aplicación del material
antes de poner el aceite UFO. Y después de inquieto le pregunté lo mismo respecto a las grasas, ¿no? O cuál es la relación de fricción y demás. Y acá me muestra, Ceramic Speed tiene una grasa de contrarreloj, se llama, es como el nombre, ¿no? La bautizaron así, la Time Trial. Tiene una grasa intermedia o de endurance, le llaman eso, que sería como de resistencia. Y tiene la grasa azul, que es con la que vienen los productos de mercado de ellos, por una cuestión de garantía y demás. Recomiendan la azul para el uso cotidiano, la blanca intermedia también para uso cotidiano o pruebas de etapa, y la Time Trial para eventos de un día, como podría ser un triatlón. El tema es que hay que tomarse el trabajo de desarmar los rodamientos, limpiarlos, como dije antes, y aplicar la grasa. Pero sí me muestra, porque yo le contaba que armaba con grasa de litio o grasas comunes que consigo en Argentina, y me mostró la distinta viscosidad. Mismo yo en los dedos, digamos, haciendo fricción entre mis dedos, se puede distinguir la diferencia, pero al fin de cuentas o al final del día el concepto es el mismo. Usan transportadores líquidos para que penetre lo más posible, siempre con las superficies limpias. Después hay que dejar que se asiente para que se seque y termina quedando lubricante seco, que es lo que menos arrastra o a lo que menos se le pega mugre exterior, que son los elementos a los que está expuesto la bicicleta, ni que hablar en situación de lluvia y por el estilo. Ahí va probando en los dedos distintas grasas y bueno, también trabajan mucho con las viscosidades y demás. Otro tema importante respecto a los rodamientos, que lo mostramos apenitas por ahí, es el tipo de aislante o el O-ring, la gomita que tiene el Ruleman. Me vine a enterar recién acá que hay tres tipos de O-ring. Hay O-rings de contacto total, hay O-rings de contacto intermedio y hay O-rings sin contacto. ¿Qué hace esto? Que tenga más o menos contaminación externa. Cuanto menos contacto, obviamente menos fricción. Cuanto más contacto, más fricción. También hace a la durabilidad del material y también hace a qué tan durable es el nivel de eficiencia de ese rodamiento, porque si no tienes contacto el O-ring, pero se ensucia mucho, en 2 horas vamos a perder mucho. Ceramic Speed elige usar por eso los de contacto intermedio. Ahora vamos a mostrar una máquina que mide, que les mencioné al principio, mide hasta 0,1 watt de diferencia, que es la que usan para testear todos los rodamientos aislados, o sea, rulemán por rulemán. Y acá voy a empezar a hablar del concepto de ganancias marginales. Para que se den una idea, hagamos una cuenta rápida y fácil. Pongámosle que un rodamiento nos da 0,5 watts de mejor eficiencia sobre un rodamiento de Ceramic Speed sobre uno de serie. Tenemos 2 rulemanes en la rueda de delante, 3 o 4 rulemanes en la rueda de atrás, según el tipo de rueda, 2 rulemanes en la caja pedalera, más los 2 rulemanes de las patitas de cambio. Estos solo rulemanes sin pensar en la cadena, ni la corona, etc. Son 10 u 11 rulemanes según el tipo de rueda trasera que tengamos. Si le ganamos medio watt por rulemán, para hacer la cuenta fácil, tenemos 5 watts de ganancia. Pensemos en 200 watts que yo busco promediar en mi medio Ironman o distancia olímpica, lo que sea. 5 watts van a ser, si hice bien la cuenta, 2,5% sería de mejora. Y pongámoslo en perspectiva en lo que es una carrera, porque suena como un número chico, 2,5%. Patrick Lang el año pasado le gana en Hawái a Lionel Sanders por 90 segundos. En una carrera de 8 horas, esa cuenta ya la hice, da el 0,3% de diferencia. Habíamos dicho antes el 2,5% de ganancia solo en los rulemanes, sin pensar en la cadena que nos da otros 5 a 7 watts. Esto para que tengamos idea, digamos, o podamos poner en perspectiva cuánto significa un 1%, un 2%, etc. Esta máquina, la máquina que mostramos antes, medía 0,1 watt de diferencia, esta mide 0,5
y lo usan solamente para los rulemanes de caja pedalera. Puede medir resistencia vertical, que sería cuando estamos sentados sentados en el asiento pedaleando, y también mide resistencia lateral, vendría a ser cuando nos paramos en los pedales, torsiona el cuadro y le ofrecemos resistencia lateral. Esta medida está 0,5 watts de diferencia, también está desarrollada por ellos, porque bueno, ninguno de estos aparatos existe y tienen todos los juegos de bujes y medidas para probar todas las cajas pedaleras y poder comparar tanto en rendimiento ideal como en rendimiento, digamos, con desgaste sería las distintas cajas de distintas marcas con respecto a las que ellos desarrollan. Y llegamos al final, así que esperamos les haya gustado, les haya servido. Agradecer de nuevo a Bike Company Argentina por darnos esta oportunidad. A Jason Smith, un honor haberlo conocido y compartido, que nos haya compartido todo su conocimiento. Y bueno, seguiremos compartiendo en la medida que podamos estas oportunidades.